La Basílica de Guadalupe no es el único lugar donde se festeja este 12 de diciembre a la Reina de México. Prácticamente en todas las entidades de nuestro país se encuentra una imagen de la Morenita del Tepeyac, como también es conocida. En el pueblo mágico de Jicotepec de Juárez, en el estado de Puebla, se encuentra una virgen que mide 20 metros de altura. La técnica con la que se elaboró es acero y revestimiento con modelado de cemento directo. Los colores que se utilizaron fueron similares a los que aparecen en el ayate original. En el año 2017, esta era la más grande del mundo hasta que se inauguró un monumento de la Morenita en el parador turístico El Ahuehuete, aledaño al santuario de Chalma, con una altura de 33 metros y 11 de ancho. Fue realizada en bronce por el escultor Víctor Gutiérrez. Para llegar hasta los pies de la Morenita hay que subir 640 escalones. Otra de las vírgenes más peculiares es la de Acapulco. Desde el 12 de diciembre de 1959, algunos buzos colocaron bajo el mar una imagen de bronce de la Virgen de Guadalupe para que protegiera a las personas que trabajan y exponen su vida en el océano. La devoción a la Virgen de Guadalupe no es exclusiva de México, pues hay iglesias y capillas alrededor del mundo. Un claro ejemplo es Roma. Gracias al Papa Juan Pablo II, en la Basílica de San Pedro se tiene un santuario dentro de las grutas vaticanas. El Papa también la nombró como Reina de América Latina y proclamó fiesta del continente el 12 de diciembre. En el interior de la Catedral de San Patricio, en Nueva York, ubicada en la Quinta Avenida, existe un altar a la guadalupana que cada 12 de diciembre recibe a cientos de peregrinos mexicanos y latinos que le dedican una oración. Iraís Morquecho, 21 Noticias.